estaba instalado en el trono. Pues resulta que esa fue una época en la que, como nunca antes y como nunca después de él, pudo brillar con tanta luminosidad Suecia. Y era por la elemental razón de que hasta el momento, siendo un país que obviamente tenía, es decir, tenía unas características muy particulares, tenía acceso a los mares y estratégicamente estaba muy bien ubicada, pues era una presa muy apetecida por todos los países de ese bloque oriental de Europa. Y resulta que cuando subió Carlos XII, apenas contaba 15 años en 1697, pero resulta que él, creyendo todos que era pues un niño y que como niño pues no había nada que hacer con él, es decir, que se podía hacer todo más bien, pues intentaron por parte de Rusia, de Dinamarca, asimismo por parte de Polonia, intentaron dominarlo, pero resulta que el muchachito le resultó general. Y entonces sucede que Carlos Gustavo, Carlos XII pues de Suecia, formó una alianza, o se formó una alianza contra él, y esa alianza estaba integrada por Rusia, que quería los territorios suecos, que pues obviamente estratégicamente le estaban cerrando la salida al Báltico. Por otra parte estaba Gustavo II de Polonia, que aspiraba a otros territorios que le impedían el acceso también a ese mar. Y por otra parte estaba Federico IV de Dinamarca, que a todas luces necesitaba una Suecia más débil, con el fin de que Dinamarca pudiera dominar todo ese territorio del Báltico. Pero entonces resulta que Carlos XII, como decíamos, le resultó general cuando apenas era un niño. Se preparó, y a mediados de junio de 1700, esas tres potencias invadieron el territorio sueco. Pues resulta que Carlos Gustavo ya entonces contaba 18 años, y antes de que parpadearan el 4 de agosto de 1700, invadió una isla en la que se encuentra Copenhague, una isla de Dinamarca, y la saqueó. Los daneses se quedaron asombrados por la rapidez y la contundencia de la acción de este joven rey, e inmediato se rindieron, y él les impuso unas condiciones que los otros tuvieron que aceptar. Tuvieron que aceptar esas condiciones, y esto pues fue un golpe de opinión. A más de una victoria real, fue también un golpe de opinión. A mediados de octubre desembarcó en la orilla oriental del Báltico, y había una ciudad, la ciudad de Narva, en la frontera con Estonia, que estaba siendo sitiada por 40.000 rusos, y él apenas con 8.000 suecos, pero un ejército muy disciplinado. Se enfrentó a esos 40.000 que no eran más que una chusma, de acuerdo con lo que cuentan en la historia. Pues Carlos les ganó. El zar Pedro I, parece que olió lo que había de ocurrir y salió rapidito antes de que se iniciara el combate, y obviamente que salió también con su reputación ilesa. Pues cuando Carlos se dio cuenta de que en 3 meses había arrollado a los 2 miembros aparentemente más débiles de la alianza, se desentendió de ellos, o sea, de Rusia y de Dinamarca, y entonces emprendió una campaña contra Polonia, que él consideraba su enemigo principal, y dejó a sus espaldas a Rusia. Y ese fue un error que tuvo que pagarlo posteriormente de manera muy cara, porque Pedro se sintió no solamente subestimado, sino que hizo todo lo posible para que fuera subestimado, y esto le dio tiempo de reorganizar su ejército, mientras Carlos XII estaba ocupado en Polonia. Y pues este rey sueco pasó 5 años en Polonia, destruyendo los ejércitos de Augusto, y lo obligó a abdicar del trono polaco. E instaló un títere como rey, un títere de él como rey, una marioneta. Pero entre tanto Pedro, que ya se había reorganizado, empezó a presionar
por las provincias bálticas y avanzó a lo largo del río Neva y fundó a San Petersburgo para trastear la capital de Rusia, de una ciudad que aparentemente para él estaba envejecida. Y este otro emplazamiento le brindaba a él la posibilidad de tener no solamente acceso al mar Báltico, sino dominar también toda esa región. Pues después de todo esto, Pedro recuperó a Narva, que la había perdido con este rey sueco, y aniquiló a los suecos que allí encontró. A principios de 1708, entonces Carlos, muy ofendido, con 45.000 hombres empezó a marchar hacia Moscú, y durante más de medio año avanzó y avanzó y avanzó, y Pedro retrocedía y retrocedía, pero también, pues evitando presentar la batalla, le iba cediendo el terreno, pero atrayéndolo. Destruía los alimentos, las cosechas y todo cuanto necesitaron los suecos en su avance, y estos avanzaban, es cierto, pero resulta que no encontraban ni con qué alimentarse, ni tenían la posibilidad de un acceso al avituallamiento que les era necesario para mantener un ejército de estas características. Bueno, para abreviar un poquito la historia, en septiembre de 1708 los suecos afrontaban una grave escasez de víveres, y aparte de ello venía la ansiedad de tener que enfrentarse al próximo invierno ruso, y resulta que Carlos, en vez de retirarse, que era el momento justo para no ser presa de ese crudo invierno, torció un poquito el rumbo y se fue para Ucrania, pero igual seguía en territorio ruso. Él suponía que allí el tiempo era más benigno y esperaba obtener ayuda del jefe cosaco de esa ciudad, y en lugar de esperar para reunir armas y suministros, avanzó sin ellos y dejó a uno de sus generales para que le trajera todo lo que necesitaba. Pero como Pedro se dio cuenta de la jugada, mientras Carlos iba hacia el sur, los rusos detuvieron a ese general que iba con el avituallamiento y le quitaron todo. Pues resulta que él, antes de que le quitaran lo poco que le quedaba, simplemente quemó los suministros y se acabó el cuento. Luego llegó precisamente donde Carlos, el rey Carlos, empezando el mes de octubre de 1807, llegó con 6.000 hombres, pero sin ninguna provisión. Y empieza ese invierno, y fue uno de los más rigurosos de los últimos tiempos, o de esos tiempos más bien. Y aparte de que el invierno se les vino encima, Pedro, el zar de Rusia, los hostigaba permanentemente. Y cuando llegó la primavera de 1709 apenas le quedaban 20.000 hombres, los otros 20 se los había engullido ese invierno, los había matado el invierno. Y además de quedarle solamente 20.000 hombres en pésimas condiciones, estaban absolutamente desmoralizados. Y además se le había acabado prácticamente todo el parque, digámoslo así, pues, o mejor, pues el arsenal que tenía se le había agotado y no tenía pólvora prácticamente. Y entonces Pedro fue cercándolo pacientemente, y en un día como el de hoy, estamos a 26, ¿cierto? 26 o 27. 26. En un día como el de pasado mañana, o sea, el viernes, el 28 de junio de 1709, pues Carlos, que había sido herido en un pie, no podía transportarse en su caballo, sino que tenían que llevarlo en una litera, y no tenía casi munición para enfrentarse. Pero en una jugada temeraria y desesperada atacó a Pedro, y este se dio cuenta y lo resistió. Y en el momento crucial hizo intervenir una tropa de 40.000 hombres de refresco que traía ya por allá calladitos, y que traían un gran número de cañones y de munición, y simplemente los suecos se desplomaron, y Carlos XII se tuvo que retirar y huir al Imperio Otomano. El resto de su ejército fue exterminado, y ahí nace, en esa jugada maestra de Pedro I, nace el título con el que se le conoce en la historia: Pedro el Grande de Rusia.
Pues hombre, desastillado el ejército de Carlos, los rusos volvieron hacia Polonia, restauraron a Augusto en el trono, pero ya este Augusto les debía vasallaje a ellos y por lo tanto se comportó como marioneta de ellos. Conquistaron a Finlandia. Carlos XII quedó confinado en Turquía durante 5 años tratando de conseguir que el Imperio Otomano pues le ayudara a enfrentar a los rusos, y ellos no quisieron. Logró regresar a Rusia en 1714, reanudó la guerra, peleó contra Dinamarca y en diciembre de 1718 murió. Y murió por un disparo hecho por un mismo sueco que lo traicionó, sueco que posteriormente dijo que le había disparado simplemente porque él sabía que mientras Carlos XII viviera, nunca habría paz en Suecia. Pues a Carlos XII se le conoció en aquella época, decían que era el nuevo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, por su temeridad, por su arrojo, por la valentía, por la disciplina con que manejaba su ejército, por su calidad de estratega, por un montón de cosas. Y entonces, alguna vez le dijeron a Pedro, y dicen pues que si él no hubiera tenido enfrente a Pedro, al zar Pedro el Grande de Rusia, definitivamente sí habría sido considerado como un nuevo Alejandro Magno. Pero cuando le hicieron este comentario a Pedro, él dijo, bueno, Carlos cree que es Alejandro, pero ya se enteró de que yo no soy Darío, así de sencillo. Se firmó la guerra y nunca más volvió a tener esa relevancia que tuvo en aquella época, no es Suecia, sino que Rusia, que estaba saliendo del medioevo, se fue erigiendo paulatinamente en la gran potencia del este de Europa, papel que sigue jugando hasta el día de hoy. Pues resulta que esto que hizo Carlos XII es ni más ni menos lo que repitió un siglo después Napoleón en 1812. Resulta que Napoleón, después de que ya había nacido su hijo, al que le dio el título de rey de Roma, no más recién nacido, sintió que ya él era el dueño de Europa y que no tenía nada más que hacer. Y solamente pues había por allá como un brote que era como una erupción que no se sanaba, y era la guerrilla de España. Y las relaciones, pero él necesitaba tener definitivamente alguien con quien pelear. Eso fue en 1811 que le nació el hijo a Napoleón, y era el momento más esplendente de su carrera como militar y como emperador de Francia. Pero entonces resulta que se estaban deteriorando las relaciones con Rusia, que era a la postre, dijéramoslo, el único país que todavía no se había arrodillado ante Francia. Y Rusia tampoco se sentía cómoda con Napoleón, porque él había montado en Varsovia un gran ducado que no era sino que otra cosa que una cabeza de playa para avanzar contra Rusia cuando él lo tuviera bien. Aparte de ello, él se había casado con esa princesa austríaca que fue la madre de su hijo, y eso significaba que se estaba blindando Napoleón para poder atacarlo. Y para colmo de males, resulta que Rusia se sentía incómoda porque Napoleón le tenía las manos amarradas y Rusia quería atacar al Imperio Otomano. Y entonces Napoleón asumió que ese era el momento justo para darle una lección y hacerles entender a los rusos quién era el que mandaba en Europa. Entonces organizó una operación relámpago contra ellos y pretendía con ella derrotar a los ejércitos rusos y ocupar a Moscú y darles una lección que no pudieran nunca olvidarla. Y así las cosas, pues el zar sería mucho más humilde y complaciente con él, y eso sería también como un campanazo para los austríacos, y para los prusianos. Bueno, resulta que cometió el error más grave de toda su carrera, porque en mayo de 1812 empezó a reunir un ejército en Polonia, le sumó un contingente francés y trajo otros de Austria, de Prusia y de Italia. Y el 24 de junio de 1812, es decir, un día como antier, con 600.000 hombres cruzó un río que era el límite natural con Rusia, el río Niemen, e invadió a Rusia.
Pues resulta que empezó a desgastarse porque los rusos le empezaron a aplicar exactamente la misma que le habían aplicado a Carlos 100 años antes. Él avanzó, los rusos se iban retirando y lo arrasaban todo para que él no tuviera comida ni tuviera ningún suministro. Los franceses fueron tomando varias ciudades y envalentonados porque parecía que su avance era avasallante y que no iban a tener ninguna resistencia. Llegaron a Smolensk en agosto y llegaban y salían, le daban la cara, disparaban 3 tiros y volvían y se escondían, y los franceses persiguiéndolos, Rusia adentro. Al final de cuentas ellos iban para Moscú y los rusos simplemente lo estaban complaciendo a Napoleón. Siguió presionando, pero él tenía como idea fija, pues casi que una obsesión, apoderarse de Moscú. Y resulta que Kutuzov, que era el general que comandaba, Mikhail Ilarionovich Kutuzov, era el que mandaba a los ejércitos rusos. Y tenía su piquita con él porque era el que mandaba a los ejércitos en la batalla de Austerlitz, en la que Napoleón los venció cuando él comandaba los ejércitos de Rusia y Austria que estaban unidas. Y entonces con esa piquita él siguió retirándose y simplemente le planteó batalla solamente en Borodino, relativamente cerca de Moscú, y hubo una batalla de desgaste en septiembre de 1812. Y se dice que ese día perecieron más hombres que en cualquiera de las batallas de toda la historia hasta entonces. Pues resulta que cuando terminó la batalla los franceses permanecían en el campo de batalla y los franceses y los rusos se habían retirado. Y por eso pues se cuenta a Borodino como una victoria francesa. Y allí murieron 3 rusos por cada 2 franceses. Pero esto es lo que se llama una victoria pírrica, porque Napoleón había perdido solamente 2 hombres contra 3, es decir, de cada 3 rusos muertos, habían muerto 2 franceses. La diferencia era que los rusos podían recibir refuerzos y reponer las pérdidas con más hombres de refresco, mientras que a Napoleón solamente le quedaban 95.000 hombres de los 600.000 que habían salido con él para esa aventura. Y no tenía ninguna esperanza de recibir refuerzos, porque los rusos también se cuidaban de dejar gente a la retaguardia del ejército francés para cerrar el paso de quienes pudieran eventualmente venir a apoyarlo. Pues después de muchos ir y venires, Napoleón logró entrar a Moscú, convencido de que había logrado su propósito y que el gobierno ruso no le quedaba otra alternativa que rendirse. Pero resulta que cuando entró a Moscú encontró la ciudad quemada y abandonada, desolada, no había nada. O sea que él llegó a un pueblo fantasma, por decirlo de alguna manera. Y entonces, en el momento en que empezaron a entrar ellos, le metieron candela a la ciudad también. Entonces, ellos lo hicieron porque ya para entonces, imagínense, ya estaba empezando el invierno. ¿Y en dónde se iba a guarecer ese ejército? Y en las afueras de la ciudad había 100.000 rusos esperando, mucho más acostumbrados obviamente al invierno, esperando, es decir, querían era sitiar a Napoleón pues allá adentro. Y mientras tanto, mientras Kutuzov peleaba, el zar Alejandro de Rusia no daba cara para nada, sino absolutamente escondido. Y mientras Napoleón lo mandaba a llamar y decía, venga para que negociamos, el otro no se daba por aludido. Pues Napoleón se quedó allí 5 semanas. Y en octubre empezó a retirarse. Y los rusos a hostigarlo. Y quería llegar hasta Smolensk, donde tenía sus cuarteles de invierno, porque tenía la esperanza de que iba a recibir refuerzos para cuando estuviera empezando la primavera. Y entonces Kutuzov volvió y le aplicó la misma, evitaba la batalla en campo abierto, pero lo hostigaba permanentemente. Y cuando se rezagaba alguna parte del ejército francés, venía y los aniquilaba. Y entonces los franceses se retiraron de allí peleando, era de para atrás y peleando.
y llegó y empeoró el tiempo, empezó a nevar, el frío apareció y no había posibilidad alguna de defenderse, y lo único que les quedaba era tratar de llegar hasta Smolensk. Y el ejército francés se desordenó absolutamente y se derrumbó. Napoleón inmediatamente se fue con una guardia personal nomás, y dejó a los otros soldados ahí al mando del mariscal Ney, que entre otras cosas no era el mejor general de Napoleón, pero sí el más valeroso, era muy primario. Pues de todas estas, para abreviar la historia, es que simplemente cuando él caminaba hacia atrás, caminaba en reversa y peleaba, logró salvar solamente a 10.000 hombres. Pero cuando cruzaron la frontera ya los rusos se abstuvieron de perseguir a los franceses, porque ellos también estaban muy agotados. Pero ese momento lo aprovechó Prusia y se rebeló contra Napoleón. Y entonces los refuerzos que él estaba esperando y estaban en Alemania tuvieron que enfrentarse a los de Prusia. Y en abril de 1813 Napoleón alcanzó a regresar a Alemania con un nuevo ejército, pero ya de reclutas que no tenían ninguna experiencia. Y pues aunque fue una campaña brillante y obtuvo victorias, de todas maneras las obtuvo más por el peso psicológico que significaba su nombre que por los reclutas que él tenía. Y pues afortunadamente salió del paso, pero realmente fue el principio del fin para él. Y resulta que exactamente lo que le ocurrió a Napoleón le ocurrió un poco más de 100 años después a Hitler. Hitler, que había firmado un pacto de no agresión con los rusos. Y sin embargo en 1941 él tenía ese apetito desbordado por echarse a toda Europa en el bolsillo, a todo el mundo, y le dio por abrir el frente oriental, que quería invadir a Rusia. Pero esta vez la cosa era más brava, porque resulta que Hitler, obviamente que ya con armas muchísimo más modernas, que se suponía le garantizaban la victoria, no entendió a su debido tiempo que estaba botando corriente por una razón muy elemental, y era que esas armas pesadas como los tanques, los cañones, los camiones, cuando entraran a territorio ruso en medio del invierno, cuando apenas estaba empezando el invierno, el otoño, y luego pues el invierno, se iban a quedar atascados en esos lodazales y en la nieve, y no iban a poder avanzar. Pues lo cierto es que él no reparó en ese detalle, y mandó ese ejército hacia el frente oriental. Y resulta que le significó esto desviar la atención hacia el frente oriental, enviar a sus mejores generales y a lo más granado de sus ejércitos, los más experimentados, a ese frente oriental. Y de pronto, de la noche a la mañana, él se vio envuelto en una guerra de dos frentes, atendiendo a dos señores que llaman, y dos señores que venían en direcciones opuestas, o que venían de direcciones opuestas, los unos que venían del oriente y los otros que venían del occidente. Y ese fue el principio del fin también para Hitler, porque ocupado tratando de llegar a Moscú, el invierno se le vino encima, y por tal razón también fue un absoluto fracaso, y perdió una enorme cantidad de soldados y de magníficos oficiales en el frente oriental, y se desgastó. Y entre tanto los aliados se habían reorganizado, y para entonces ya había entrado Estados Unidos a la guerra, y con ese refuercito
pues imagínense ustedes lo que podrían hacer los aliados. Entonces, aunque todavía le quedaron unos dos años más o menos, 2 años y medio, 3, de triunfos que parecían darle ese carácter de invencible, de todas maneras, era más un cascarón que otra cosa. Daba la impresión de que era un ejército muy fuerte, sólido, pero sin embargo, decíamos un cascarón porque por dentro se estaba reventando y ya no tenía nada más que hacer. Y fue cuestión de tiempo. Y recuerden ustedes que cuando está terminando la guerra, precisamente los rusos ahora avanzan desde el oriente, los aliados desde el occidente, y se crea el famoso telón de acero, pues, que era la Europa comunista, pero precisamente porque tenían la oportunidad de verlo, como en efecto ocurrió cuando ya en 1945 se acabó la guerra y dividieron a Europa en 2 bloques, el soviético y el occidental. Pero traía a colación esta historia por una razón muy elemental, y es que, si bien es cierto, fueron innegablemente, en el caso de Carlos XII y de Napoleón, 2 brillantes generales, extraordinarios estrategas, mejores caudillos, líderes indiscutibles, en su momento aureolados como si fueran dioses, y solamente el pronunciar los nombres de estos 2 imprimía, no solamente imprimían respeto, sino que generaban miedo. Y se dice que muchas de las batallas que ganaron fue simplemente porque intimidaron psicológicamente con su nombre a los oponentes. En el caso de Hitler, un general, bueno, un militar que apenas había llegado a ser cabo, pero que indiscutiblemente, para bien o para mal, también fue un genio. Un genio tan obcecado como los 2 anteriores, pero aparte de eso, es decir, creyendo que era es decir, con una actitud mesiánica. Él suponía que era el salvador de Alemania y que podría fundar el Reich de los 1000 años. Y obviamente que entonces no admitía absolutamente nada, ninguna opinión, sino que él tomaba todas las decisiones, equivocadas o no. Napoleón, pues en ese caso también lo hacía, y Carlos también lo hacían, pero estos 2 tenían el conocimiento y la preparación de militares como para tener por lo menos más posibilidades de éxito que el mismo Hitler. Hitler, lo que pasa era que tenía un aparato militar muy bien montado y tenía unos generales supremamente competentes y con una característica, y es una característica muy alemana, y es que eran profundamente respetuosos de la jerarquía, que es lo que ha caracterizado a los alemanes y a los militares alemanes en particular. Por lo tanto, si había una cabeza que mandara, pues ellos se plegaban a lo que dijera esa cabeza, así en efecto ella estuviera equivocada, aunque durante algún tiempo Hitler logró demostrar que no estaba equivocado, no por lo menos utilizando esas armas psicológicas para intimidar a sus oponentes, como en efecto ocurrió, y obviamente sustentado también por un aparato publicitario manejado magistralmente por Goebbels, que era un genio de la publicidad y de la propaganda política. Pero esta historia simplemente la cuento es que, al margen de las características personales de estos 3 líderes, no se sabe si, bueno, en el caso de Carlos XII, obviamente que él tenía más derecho a equivocarse porque no existía un precedente. Él fue el que sentó ese precedente de ir a invadir a Rusia en pleno invierno. Es decir, empezó la campaña muy temprano, porque duró más de 1 año esa campaña. Pero su error radicó en que después del verano, y cuando ya empezaba a apretar el otoño y se estaba acercando el invierno, no tuvo la sensatez
Y pues hombre, uno tendría que entender que en el caso de él, un hombre acostumbrado al frío, viviendo en esa parte de norte de Europa tan gélida, pues y conociendo los rigurosos inviernos de esa parte norte de Europa y del oriente de Europa, pues tendría que entender que era una cuestión de sentido común de no arriesgarse, y pudo haber salvado a su ejército. Como decíamos, él sentó el precedente. Pero lo imperdonable en este caso es que Napoleón, un estudioso de la estrategia militar, que había analizado todas las batallas que se habían dado en la historia, pues las batallas más brillantes o las batallas más importantes, en las que generales brillantes impusieron su estrategia, pues tendría que haber conocido a Carlos XII de Suecia y lo que él había hecho 100 años antes. Y con un precedente de esos, uno no puede entender que un hombre tan genial cometiera la torpeza de empezar una campaña que él sabía a ciencia cierta que lo iba a llevar hasta el invierno y que el invierno sería su perdición. Cuando tenía claro que los rusos iban a acudir al mismo expediente, Kutuzov iba a acudir al mismo expediente al que había acudido 100 años antes los mismos rusos, y era pues de atacar y resguardarse, atacar y resguardarse. Pues hombre, así las cosas. Si él sabía que eso iba a ocurrir, cuando Pedro el Grande le aplicó esa a Carlos XII, lo lógico era que Napoleón supiera qué era lo que le iba a pasar y tomara las previsiones del caso. Pero aquí uno tendría que más bien remitirse a la soberbia. Perdón, a la soberbia de un hombre como Napoleón, que no quiso dar su brazo a torcer porque supuso que la sola magia de su nombre sería suficiente para intimidar al zar Alejandro, y no ocurrió de esa manera. Con un precedente de esos, y no lo tuvo en cuenta, y algunos analistas de la historia afirman que simplemente fue una actitud de orgullo y de soberbia por parte de Napoleón, y eso lo perdió. Con mayor razón Hitler, si tuvo esos dos antecedentes, pues es impensable que también hiciera exactamente lo mismo que Napoleón y que Carlos XII. Aunque en el caso de Hitler sería discutible, o sería predecible, creer que él no conocía lo que había ocurrido con Napoleón y con Carlos XII. Pues él al final de cuentas no era un estratega militar, por lo tanto es comprensible que a lo mejor no tuviera esa información. Pero tampoco es comprensible por otra razón, porque sus generales, sus hombres de confianza, que sí eran estrategas militares, tenían la obligación de conocer estos antecedentes. Ahora, habría que pensar hasta qué punto ellos le informaron a Hitler de lo que podría ocurrir, y este simplemente, por su soberbia y por su orgullo, no quiso creerles a sus generales, o no quiso recibir el consejo de sus generales, y simplemente tomó la decisión de manera obcecada y adelantó esta campaña, que fue el principio del fin también para él, como lo había sido para Carlos XII y como lo había sido para Napoleón. He contado estas tres historias y las he comparado por una razón muy elemental. Recientemente me decía un amigo, un entrañable amigo, Darío Ángel, me decía, hombre, que él no entendía por qué alguien, o por qué los seres humanos, relativamente, nunca aprendemos por interpuesta persona. Es decir, no aprendemos por experiencias ajenas. Y él me decía, él ya es un viejo lobo, y me decía, hombre, yo no creo que nadie, pues en su sano juicio,
pretenda confirmar que en efecto el cianuro es veneno tomándolo. Si hay tantos casos de gente muerta por efectos de cianuro, envenenados o que se hayan suicidado con cianuro, no se puede entender que alguien quiera confirmar que en efecto el cianuro es veneno tomándolo. Y me decía esto cuando hablábamos precisamente de eso, que el ser humano definitivamente no aprende por experiencia ajena, sino que tiene que sufrir con sus propias experiencias para tomar esa experiencia que más adelante se traduce en sabiduría. Y esto es tanto como cuando se le dice a un muchacho, y como nos dijeron a todos, o alguna vez nos dijeron a todos, hombre, no te cases, vos estás muy joven para eso, no te cases que te va mal. Mira que en el mejor de los casos, si te va bien, el matrimonio es un compromiso muy serio y en el que por encima de cualquier consideración perdés, para empezar, es tu libertad. O como cuando le dicen a un muchacho, hombre, no te vas por ahí porque eso es peligroso. O no hagas esto porque te puede ocurrir esto. Habitualmente cuando uno es joven responde a quien le dice eso, y quien seguramente le dice a uno eso es alguien de la familia, un abuelo, un tío, el papá, la mamá. Ah, es que porque a vos te fue mal, entonces a mí también me tiene que ir mal. Es una respuesta supremamente simplista. O déjame que yo también tengo que adquirir esa experiencia. Pero yo creo que el verdadero sabio se conoce desde joven. No porque no se tenga la temeridad de vivir aquello que en un momento determinado puede implicar dolor, y a partir del dolor acrisolar la personalidad para forjarla de una manera sólida. Y es muy bueno correr aventuras, es decir, el joven que no corra riesgos, entonces es un pobre viejo de pocos años. Pero ahí, dentro de todo eso, uno tiene que experimentar qué tal, porque tampoco puedes que le digan a un hombre, no vas a besar a esa vieja que te vas a enamorar de ella, tampoco. Uno tiene que sentir la experiencia de qué es un beso, qué es hacer el amor, qué es enamorarse, y hasta ahí está muy bien. Y todo aquello que a la hora de la verdad enriquezca la formación del individuo, bienvenido es. Pero aquello que regularmente nos va a producir dolor o sufrimiento, y que eso es tan evidente desde el principio, hombre, es de inteligente decir, hombre, yo no le voy a jalar a eso. Por decir algo, en este momento estamos viendo en Caracol una serie que me parece supremamente bien lograda, un dramatizado que es El Cartel, y que está basado pues en un libro escrito, bueno, eso ya lo conoce suficientemente todo el mundo. Y después de que uno empieza a ver estas imágenes y esas escenas que obviamente pues están basadas en la realidad, inclusive se han cambiado los nombres, ya cada quien de acuerdo con lo que han hecho muchos periódicos, revistas y demás, tal personaje corresponde con tal en la vida real, tal con tal, y eso pues no es cuestión de entrar nosotros a discutirlo aquí, aunque es basado en la vida real, obviamente que también tiene una cierta dosis de ficción, como es apenas comprensible, pero yo creo que la realidad es más avasallante de lo que muestra la ficción ahí. Y si uno encuentra que esa vida es tan supremamente retorcida, una vida tan artificiosa, y que además de todo esto, con seguridad, nadie saldrá, aparte de con los bolsillos llenos de plata, plata que no va a servir, nadie saldrá enriquecido. O sea, es algo aberrante, destructivo, abyecto, vil, la crueldad, la codicia, la sevicia, las venganzas. Y entonces traigo a colación esto porque yo no creo que un muchacho que tenga unos ciertos principios o que haya tenido un buen acompañamiento se siente a ver esto
y diga, no, yo me quiero meter por ese mundo, yo quiero tener plata como esa gente. Yo creo que después de ver eso, si es medianamente inteligente, dice, no, yo no me le meto a eso, no, olvídese, prefiero quedarme sin plata. Entonces, hay cosas que uno tiene que experimentar de primera mano, el matrimonio incluido, porque ponía solamente el matrimonio como un ejemplo. Pero cuando a uno le dicen esto es porque habitualmente no está lo suficientemente maduro para asumir un compromiso tan supremamente gravoso. Y uno tiene que experimentar eso. Pero a veces no se habla de si lo puede hacer o no lo puede hacer, sino si es el tiempo para hacerlo o no, si está lo suficientemente maduro o no para hacerlo. Pero hay otras situaciones en las que es muy evidente que la persona va a salir mal parada y que eso le va a causar dolor y sufrimiento y que tal vez en un momento determinado eso va a marcarlo de por vida. Y podríamos traer otro ejemplo. Tanto embarazo precoz como una niña, sabiendo lo que le ha ocurrido a tantas, y que no se diga que ahora no tienen la información, ni saben cómo es, ni que abusaron de su inocencia, se deje embarazar por irresponsabilidad, sabiendo que eso le va a cambiar diametralmente su vida. Hombre, una muchacha medianamente inteligente dice, no, yo en esa no voy a caer. Primero quiero hacer esto y esto y esto y esto, voy a estudiar, ser profesional, independiente, autónoma, y ahí sí elegiré con quién y en qué circunstancias quiero tener un hijo. Esto es ni más ni menos que uno tendría que aprender por interpuesta persona, y se evitaría mucho dolor y muchísimo sufrimiento en la vida. Pero vamos con el informativo y ya continuamos. Ya regresamos. Noche, buenos días. Esta es Caracol Radio, 60 años. Caracol, muchas vidas, una sola radio. Con el patrocinio de Pintuco, el color de la calidad. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Última hora Caracol. Son las 3 de la mañana, 1 minuto. Soy Marta Patricia Castellanos. Y estas son las noticias. La canciller ecuatoriana acusa a Colombia del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Un funcionario de Barranquilla agredió a un perro hasta dejarlo sin vida. La isla de San Andrés optimista con la época de vacaciones. ¡Caracol! El gobierno ecuatoriano insistió en que Colombia es el país responsable de la crisis binacional. La canciller María Isabel Salvador dijo que el gobierno del presidente... En situaciones como estas o cualquier situación en la vida, yo creo que la inteligencia y la sabiduría radica en que cada cosa que le ocurre a uno en la vida le tiene que marcar directrices o por lo menos dejarle una lección de lo que debe ser el proyecto de vida de uno y cómo reencaminarlo, lo cual no significa que no haya lugar a las equivocaciones. Claro que la equivocación forma parte del aprendizaje, pero cuando uno puede tomar de las experiencias ajenas ciertas lecciones, yo creo que también es un poquito de inteligencia y de sabiduría y de sentido común tomar esas lecciones y simplemente aprovecharlas en función de un crecimiento interior que le abrevia el camino. No muchas veces se retarde simplemente porque tosudamente se reitere en el error. Y pareciera que aunque las cosas y los hechos le indican que ese no es el camino, tosudamente se vuelve a meter por el mismo camino. Pero cuánto dolor y cuánto sufrimiento se abreviaría uno si pudiera aprender de los viejos. Hace poquito vi un aviso, creo que ya lo mencioné aquí, un aviso que decía en el Día del Padre, feliz Día del Padre, y decía seguramente que en este momento estás pensando que el hombre que piensa que tal vez su padre tiene razón, seguramente tiene un hijo que asegura que su padre está equivocado.
porque todo, pues obviamente que se lleva su tiempo, para unos más largo, para otros más corto, pero bueno, al final de cuentas, cada quien tiene que hacer su propia andadura. Y entonces, uno, no sé, debería aplicarle un poquito de sentido común a las cosas y aprender. Y obviamente que con dolor muchas veces se aprenden las cosas. Y obviamente que los padres regularmente tratan de abreviarle el camino a los hijos. Y los hijos piensan que es simplemente por sobreprotegerlos. Y una cosa es la sobreprotección, cuando uno no le impide al hijo que él desarrolle su propia personalidad. Y otra cosa es cuando simplemente uno dice, bueno, si él quiere adquirir esa experiencia, que la adquiera, aunque sea a punta de dolor. En ese caso yo creo que uno debería simplemente sentarse y hablar, bueno, esa es tu decisión y haz lo que creas conveniente, pero podrías abreviar el camino si lo hicieras de esta manera. Bueno, vamos a conversar con nuestros oyentes. Ya saben ustedes, está a disposición de todos nuestros números. En Bogotá 326-3050 para llamadas locales. En la ciudad de Medellín 250-7795 y 416-0601 para llamadas locales en la ciudad de Medellín. Desde ciudades diferentes ustedes disponen del 018-111-465 y estas llamadas son gratuitas. Quien desee ingresar al club virtual de oyentes de Noche Buenos Días pueden hacerlo entrando a www.onbd.net y allí hay varios amigos conversando en la sala del chat sobre este tema. Un saludo muy cordial a los que se encuentran allí, a Blanquita, Buzo, Cafranco, Diego, John Ospina, Lamborghini, Buzo y otros tantos. Así que para ellos nuestro saludo y el agradecimiento por acompañarnos permanentemente. Y ya tenemos las líneas abiertas y los números a su disposición. Vamos con la señal horaria y continuamos. Hora de llegar muy alto con Bancolombia.